Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas en este último encuentro del ciclo que denominamos la escritura de informes y sus implicancias clínicas en las prácticas profesionales. Este ciclo fue llevado a cabo, organizado por el área de graduados de la Secretaría de Extensión Universitaria y Derechos Humanos. Agustín Guillerón, el secretario de Extensión, no pudo participar, pero mandó sus saludos y agradeció a todos y a todas también por sumarse, participar, y sobre todo también a nuestros expositores, que la mayoría han sido egresados de la casa o también, docentes de la casa. Así que más que contentos de habilitar este espacio para que puedan formarse, continuar formándose, luego de haber egresado de nuestra universidad, y que incluso sean los mismos egresados que desde otro rol vienen a comentarnos un poco su experiencia y a continuar profesionalizando nuestro quehacer práctico. Bueno, hoy nos van a acompañar la licenciada en Psicología y Técnica en Acompañamiento Terapéutico, Luciana Palieiro. Ella también es docente de ambas carreras, tanto de la licenciatura como de la tecnicatura universitaria. Da clases en la PPS de Clínica Psicoanalítica y también coordina la cátedra de Prácticas Clínicas 3, Prácticas Clínicas en Acompañamiento Terapéutico. A su vez, trabaja también en el Hospital Escuela de Salud Mental y también, ejerce como psicóloga en consultorio privado. Asimismo, nos acompaña también Belén Aubry, que ella es técnica en acompañamiento terapéutico, obviamente egresada de UADER, en el año 2019, año en el cual también se insertó en el campo laboral, y también es estudiante de la licenciatura en Psicología, y trabaja junto con Lucina en el Hospital Escuela. Hoy nos van a hablar un poco sobre lo que son los informes en los organismos de atención en salud pública. Como mencionaba hace un ratito, durante la clase vamos a publicar en el chat la lista para que puedan inscribirse por el tema de la asistencia. Y bueno, este encuentro, como dije hoy, lo estamos grabando para que luego quede a disposición. Así que bueno, muchas gracias por sumarse, por participar, por la paciencia también. Y bueno, les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es María Belén, como decía Lucas. En principio agradecerles por la convocatoria, poder participar. Como decía, soy egresada del año 2019 de UADER y es mi primera presentación. Así que nada, de principio sí les voy a aclarar que estoy un poco nerviosa, así que vamos a tratar de que salga lo mejor posible. También algo que mencionaba Lucas, sí, que esto más allá de la formación que es para quienes se anotaron en los encuentros, para nosotros también, sí, lo tomo como una formación, poder compartir con compañeros, sí, con colegas, con Lucina, con Lucas, y también sí poder ir desarrollando lo que uno va aprendiendo y poder ir acercándolo a otros y también poder ir construyendo con otros, sí, esta hermosa profesión. Yendo a lo que es el tema de la presentación, sí, informes en organismos de atención en salud pública, yo lo tomo como un derecho del usuario. Si voy a presentarme, anoté algunas cosas como para no dejar pasar y no desorganizarme. Voy a comenzar manifestando, sí, lo que es el AT, es un dispositivo que permite diseñar, una estrategia adecuada a la singularidad de cada usuario, sí, del caso por caso, dependiendo de la situación particular, sí, en la que vamos a estar insertos y en la que el sujeto va a estar atravesando, sí, donde somos llamados a intervenir. Para la T, sí, para ello la T se inserta en la vida cotidiana del usuario. Nuestro trabajo está dado allí, sí, quien se encuentra compartiendo con él su mundo, su cotidianidad, va a decir, sí, trabaja siendo parte de un equipo terapéutico, sí, colaborando. Nosotros venimos a seguir, a expandir lo que es la estrategia del terapeuta, por eso justamente es tan importante la interdisciplina, donde somos llamados a intervenir, y el resto del equipo, por supuesto, sí, no solo el terapeuta, sino el resto del equipo interdisciplinario con el que trabajamos. Este operar, sí, el operar de la T, de intervención, nuestras prácticas, se trata así no de un operar desde el sentido común, sino que es la estructura, nos da la estructura, sí, de la formación profesional. Sí, tenemos una estructura profesional, tenemos una formación,
estamos insertos en una estrategia terapéutica, como venía manifestándose anteriormente, con base en la evaluación exclusiva, interdisciplinaria, ¿sí?, del caso por parte del equipo, ¿sí?, donde quien nos llama a intervenir sí es el equipo. Pensando en una estrategia, en una primera estrategia, se podría pensar que nos llamen ya a intervenir como AT, es una primera estrategia, y después se pensará la estrategia con el AT ya incluido en el equipo terapéutico. El AT, bueno, en el equipo se va a integrar, se va a escuchar al sujeto, ¿sí? El AT nunca va a trabajar solo, eso es importante que siempre lo tengamos en claro, ¿sí?, sino que lo hace en el marco de un equipo interdisciplinario, y es una situación que va a enriquecer nuestra práctica. Yo siempre digo, el trabajar con otros, el escuchar a otro, el poner puntos en común, el poder llevar nuestras inquietudes, ¿sí?, el poder llevar nuestras lecturas, es muy importante siempre estar incluidos en un equipo terapéutico y de que la interdisciplina siempre esté presente. Para poder ir a lo que es un informe, a lo que pensamos como un informe, pensé dejar como una breve reseña de lo que no solamente yo, sino por ahí en consideración con otras colegas y con compañeras del campus, y de ir trabajando, pensando cómo construir un informe. Dejo constancia sí que un informe podría ser una síntesis, o es una síntesis de la gran cantidad de información recogida en la particularidad del caso por caso en el que estamos insertos y donde nosotros vamos a estar interviniendo constantemente, y la subjetividad propia de cada sujeto en la construcción de su día a día, que al transmitirla con un fin determinado, ¿sí?, se debe pensar en su elaboración de una manera que no se presente como redundante, ¿sí?, que la información pueda estar ordenada, ¿sí?, sin rasgos anecdóticos, ¿sí?, que no se genere un escrito sí más del orden de lo anecdótico, sino que tengamos en claro sí cuáles son los puntos importantes que vamos a tomar. Tampoco podemos pensarlo sí en esta intención de poder hacer una escritura ordenada que sea escueto, sí, que sea fragmentado, que se presente por partes, consecuencia de la búsqueda por ahí, buscar un escrito breve, de ser conciso, sí, tampoco dejar un escrito fragmentado. Porque esto lo que acarreará será que para quien lo vaya a leer, si quien lo esté solicitando este informe, quien vaya a tener acceso a este informe, que el acontecer sí, o que lo que esté escrito allí se vea desvirtuado, que la información terapéutica que la información que necesitamos dejar constancia allí, si no tiene estas características, por ahí se vea un poco desvirtuada. Y esto va a dificultar el trabajo interdisciplinario y las intervenciones terapéuticas a futuro, que es lo que se busca por ahí con un informe, ¿sí? ¿Para qué se escribe un informe? Bueno, quizás con un informe sí podamos lograr una reformulación de una estrategia, un cambio en el objetivo, y esto es importante sí que tenga algunas pautas que estén claras y que la información sea correcta, ¿sí? Pensaba en referencia a esto, cómo armar un informe, o qué pensamos por ahí como ítems importantes que puedan constar dentro de un informe. Había notado, sí, fecha en la que se presenta el informe y a quién va dirigido. El motivo, esto es importante, poder dejar constancia en qué fecha se escribe, sí, poder dejar una constancia también a quién va dirigido, a quién se remite este informe. Los datos del usuario con el que estamos interviniendo, sí, a quién hace referencia esa información que está plasmada allí. Nombre y apellido, DNI, sí, entendiendo que esto es confidencial. Diagnóstico que conste en la historia clínica, y aquí sí quiero hacer una aclaración. Este diagnóstico que nosotros podríamos dejar en el informe está dado en una historia clínica, ¿sí?, en la que por ahí podemos tener acceso, o no los he dado del equipo que nos llama a intervenir, si no es algo que nosotros vamos a escribir así porque nosotros lo consideremos o porque nosotros lo estemos afirmando, sino que lo vamos a tener acceso a través de la historia clínica, sí, del equipo en este caso terapéutico que nos llama a intervenir. Y el periodo comprendido de trabajo, ¿sí? ¿De qué periodo estamos hablando de trabajo? También, bueno, por supuesto, dejar en este informe nuestra firma, nuestro sello y la matrícula profesional que nos avala, ¿sí? Porque también es un resguardo para nosotros como profesionales y un deber poder informar, sí, estos datos. ¿Cómo deben ser estos informes? Pensando, sí, más o menos la línea de lo que venía planteando. Entendiendo para los entes o los entes para los cuales se puede presentar dicha información, si dicho informe, allí es donde se va a configurar la particularidad de esto, ¿sí? Se deberá poder dar cuenta mediante la escritura de los ejes trabajados o a trabajar, ¿sí? En dirección del tratamiento,
considerando el pedido realizado por el motivo por el que fuimos llamados a intervenir en el caso, ¿sí? Con las funciones o funciones como profesionales que llevemos adelante y nuestra posición subjetiva, ¿sí? Y acá va a entrar a jugar también nuestra formación, ¿sí? Nuestra ética, nuestra formación profesional, ¿sí? Es así que se deben pensar puntos, privilegiar puntos relevantes en este escrito, ¿sí? Como decía anteriormente, vamos a tratar de que sea un escrito breve, conciso, ¿sí? Concreto de lo que se nos esté solicitando y no desde la parte anecdótica. De manera ética, ¿sí? Un escrito tiene que tener, bueno, breve, conciso, con un vocabulario profesional, esto es importante, ¿sí? Que nos podamos posicionar con un vocabulario profesional que sea común y que pueda dejar constancia de lo que estamos haciendo con nuestras intervenciones. Técnico, ¿sí? De manera ética, ubicando de antemano el secreto profesional, entregando la documentación a quien corresponda. Esto es en la línea de lo que venía planteando de la importancia, ¿sí? De la ética, de lo profesional y de la confidencialidad del usuario, ¿sí? Del paciente, que tiene derecho a que esa información sea resguardada y que se usa con un fin, sí, justamente terapéutico. De manera que nos aseguremos la confidencialidad, que requiere dicha información, si nos vamos a asegurar de que sea entregado a quien corresponde. Bueno, para seguir con esta explicación, sí, podemos pensar también en hacer mención a las actividades realizadas, sí, que deben estar en consonancia con un enfoque hacia el mismo eje que los objetivos planteados, sí, que a su vez, por supuesto, están automáticamente, sí, de manera relacionada con lo que es la estrategia. Redactar la fundamentación de nuestra intervención, ¿sí? El por qué es importante la inserción o continuidad del trabajo de la T, en la particularidad de ese caso, ¿sí? En caso de que se esté haciendo un informe, no sé, evolutivo, poder plantear por qué es importante y por qué es fundamental nuestra intervención allí en la continuación o la continuidad de ese trabajo. En la particularidad de ese caso, en ese momento que atraviesa el sujeto en el tratamiento, sí, en ese momento, haciendo hincapié que en ese momento estamos trabajando en eso, pero que eso puede variar, que no es algo que es determinado. Hacer mención a las características del encuadre también, sí, que entendiendo que es algo que protege nuestro trabajo también. ¿Qué objetivos se plantearon? Poder dejar constancia de los objetivos planteados, ¿sí? Referenciando sobre los puntos que trabajamos actualmente, y si alguno de esos objetivos no se ha podido complementar o no se ha podido incorporar, también poder hacer una mención de por qué no. Bueno, pensamos que poder mediante la escritura plasmar, sí, o contemplar las intervenciones pensadas sobre ese caso particular en el que estamos interviniendo, en diferentes momentos del acontecer terapéutico, nos va a permitir legitimar aún más nuestra práctica, ¿sí? Nuestro rol como profesionales imprescindibles dentro del campo, y poder pensarnos desde otro lugar, ¿sí? Tomando distancia del acompañar diario, ¿sí? Del hacer diario. Eso también nos va a permitir, mediante la escritura, poder empezar a hacer otras lecturas, ¿sí? De la práctica con sus intervenciones y nuestras tácticas implementadas, que por ahí es donde nosotros somos más libres, donde la T, ¿sí? Desde la táctica, ¿sí? Tiene que ver con más lo que nosotros realizamos en ese caso en particular y en el momento particular que atraviesa la situación. Permitiéndonos, bueno, darle lugar a nuevas lecturas de distintos movimientos subjetivos. Esto es muy importante, y mientras lo escribía y lo releía y lo charlaba con colegas, pensaba, no sé si alguien atravesó o está atravesando en este momento la escritura o los informes de prácticas 3, que después, cuando fuimos a hacer el trabajo, la relectura y la vista a la distancia de esas escrituras, lo importante que es, ¿no? Y que siempre lo conversamos, y lo volvés a leer y siempre le das otra lectura y siempre tiene otra vuelta para darle ahí a la escritura, a través de la escritura, sí. Pensamos, sí, esto sí lo pensé con compañeras, sí, dentro de la charla de, bueno, cómo armar un informe, sí, qué podría tener un informe. Pensábamos que quizás por ahí se pueda pensar en 3 tipos de informes o en 3 tiempos, sí. Un informe inicial, podríamos pensarlo, sí, cuando se da comienzo a la intervención, sí. Dejar registro a partir de las entrevistas iniciales con el usuario, con la familia, con el equipo que vamos a intervenir, sí. Bueno, el equipo interviniente, como decía, de cómo se piensa esa inclusión profesional, por qué se nos llama a intervenir, ¿sí? ¿Cuál es nuestra
cuál es el pedido para que nosotros comencemos el trabajo allí, ¿sí? Los objetivos, las estrategias, ¿sí? ¿Qué se va a plantear? ¿Qué es lo que estamos pensando para desarrollar nuestra práctica allí? Luego se podría pensar que una realización ya cuando estamos insertos en el caso, sí, estamos trabajando, se podría pensar más de un orden de lo evolutivo, se podría decir, sí, poder ir dejando constancia, sí, o poder ir, dependiendo para quién, por supuesto, quién lo solicite, ¿sí? Y por parte de quién y para qué, una conceptualización sobre la singularidad de las estrategias en el tratamiento, que estarán íntimamente, por supuesto, en relación con el objetivo que vamos a estar llevando a cabo en ese momento, ¿sí? Y el encuadre sobre el que se trabaja. Esto dará lugar a fundamentarles el sostenimiento de las intervenciones y en referencia a nosotros, pensar, repensar, evaluar, ¿sí? Nuestras tácticas, sí, que es algo que constantemente tenemos que estar, y que es algo que está variando también, es algo que nosotros debemos estar preguntándonos qué estamos haciendo, para quién, con quién, sí, también tiene que ver con la implicancia ética del trabajo allí en el campo. Bueno, mediante las escrituras sí vamos a poder ir construyendo un registro actualizado de dichas intervenciones, compartirlas con el equipo interdisciplinariamente y poder evaluar reformulaciones o nuevas implementaciones en referencia a la estrategia, ¿sí? También, más allá del escrito que nosotros podemos plantearlo, sí, también tenemos las reuniones de manera presencial, sí, si es un equipo que tiene mucha relación, sí, que por ahí nos cruzamos mucho en el ámbito de trabajo, se dan mucho más estas charlas, pero poder dejar constancia o una escritura sobre lo que se va trabajando también es importante, ¿sí? Bueno, y en una tercera instancia, en un tercer tiempo, se podría pensar en un tipo de informe final, cuando se dan los cierres, sí, de los acompañamientos. En referencia a esta instancia se puede pensar que, no sé, se puede dar por diversas maneras los cierres, sí. Lo trabajado hasta el momento por el usuario, sí se puede dejar una constancia de lo trabajado o un escrito sobre lo trabajado hasta el momento con el usuario, sí, lo que se pudo llevar a cabo de esos objetivos planteados inicialmente, sí. Lo que no, algún tipo de sugerencia o especificación profesional, esto lo creo importante o interesante si poder pensarlo, que si esto permitirá si se evalúa para el trabajo, para la incorporación de un nuevo AT, si de un AT que venga a trabajar a ocupar este lugar, que el profesional pueda contar o pueda tener alguna referencia, ¿sí? De lo que nosotros trabajamos, ¿sí? O de lo que se trabajó, de lo que se pudo lograr, de que si quedó algún punto, sí, allí que se estaba incorporando, sí que se estaba trabajando. Eso me parece importante que se pueda contar con un registro de lo trabajado anteriormente, ¿sí? Bueno, acá sí, por supuesto que ¿quiénes pueden solicitar un informe? Sí, eso también es importante, lo pensaba como para dejarlo también más para el desarrollo. Bueno, el usuario, la familia, en este caso el equipo, ¿sí? La institución en la que se esté desarrollando la intervención, que pueden ser una institución escolar, que se solicitan muchos informes, ¿sí? Un centro de día, un centro de rehabilitación, la justicia y la obra social. Sí, bueno, en esta época de pandemia hemos, en este caso sí particular, en la obra social ha solicitado bastantes informes, que en este caso, en mi caso particular y con la intervención que estamos llevando adelante, los presenta el equipo. Sí, pero eso va en pos de las intervenciones que hemos venido desarrollando o que he venido desarrollando como AT durante la pandemia, sí, esta manera particular de intervenir que nos ha tocado ir desarrollando. ¿Para qué se pueden solicitar un informe o cuándo? ¿Sí? Entendiendo que el trabajo de un acompañante terapéutico se debe dar en la interdisciplina, ¿sí? Es en el lazo con otros saberes, y que nuestras intervenciones están en consonancia directa, ¿sí? Siempre con las estrategias y con los objetivos, ¿sí? Nuestras intervenciones tienen que poder dar cuenta de que nosotros estamos interviniendo en el campo, ¿sí? Mediante o en pos de ese pedido que se nos llamó, por el cual se nos llamó a intervenir, ¿sí? Y de las estrategias y los objetivos que planteamos, ¿sí? Interdisciplinariamente. La escritura de un informe, su producción desde la potencialidad y la riqueza, ¿sí? Que aporta el trabajo desde el cotidiano, nos consolida como parte de ese trabajo con otros y nos permite pensar en el acto de escribir, ¿sí? Como un hecho constitutivo de nuevos espacios. Nosotros a través de la escritura, sí, es en el saber con otros, es en el poder compartir con otros y que vamos a poder desarrollar también la escritura, ¿sí? Y también hablaba de esto de lo rico que es nuestro trabajo como acompañante terapéutico, porque estamos en lo cotidiano, ¿sí? Estamos rodeados de información, sí, que
podemos utilizar terapéuticamente para redireccionar una estrategia, así de que el profesional, no sé, el psicólogo, el psiquiatra pueda tener acceso a información que si nosotros la hacemos llegar de manera correcta, sí, con una dirección terapéutica, puede llegar a reformular una estrategia, se puede pensar un nuevo objetivo, ¿sí? Se pueden evaluar nuevos lineamientos de redefiniciones de esas estrategias, ¿sí? Pensamos así, bueno, su importancia clínica, la importancia de un informe, ¿sí? Y el fundamento de una ética del acompañar. Eso me parece importante que tengamos en claro siempre la ética profesional, que yo creo que es algo que también nos va a permitir sí, seguir desarrollando esta profesión, seguir llevándola adelante y poder seguir sosteniendo la importancia que tiene nuestro trabajo ahí en el campo de la salud, ¿sí? Para poder darle un cierre, ¿sí? Como para ir más o menos finalizando la presentación, había pensado me tomé mucho el texto de lo que es de Rossi, ¿sí? El capítulo 2, donde habla de informes pero no informantes, sí, que me parece importante. Es necesario, sí, que una vez que mencioné lo anteriormente, sí, hacer referencia a esto que Rossi plantea, ¿sí? Cuando dice la frase informes pero no informantes. El autor dice que poder dialogar sobre estas cuestiones en el equipo hará al uso que tendrá la información en el grupo de acompañantes, ¿sí? Porque por ahí puede ser que nos toque intervenir con un grupo de acompañantes, ¿sí? En la tarea con el paciente y también respecto a la familia y los allegados. Esto dice el autor. El informe puede tratarse de un simple registro de situaciones significativas. Lo significativo incluye aquello que sucede en la dinámica del vínculo AT paciente-familia y en las cuestiones transferenciales, ¿sí? El construir condiciones o el poder construir sí, espacios de trabajo que permitan sí, que cada subjetividad encuentre un modo de habitar el mundo, tiene como base el escenario en el que nosotros somos llamados a intervenir, que es el cotidiano. ¿Sí? Nosotros intervenimos allí en el día a día del sujeto, ¿sí? En el día a día de ese paciente, de ese usuario particular, ¿sí? En ese caso por caso. Entendiendo también nuestra función clínica, la ética, con base en una formación profesional, sí, que es lo que justamente sí nos va a dar esta posibilidad de poder hacer ahí un trabajo terapéutico, ¿sí? Y la fundamentación teórica también, ¿sí? Que nos sigamos formando, que sigamos compartiendo, que sigamos debatiendo, que podamos seguir construyendo información con otros, ¿sí? Que podamos seguir construyendo, por ejemplo, esto del tipo de escritura, ¿sí? Que lo podamos seguir debatiendo, ¿sí? Que podamos seguir construyendo con otros, ¿sí? Nutriéndonos de otros, aprendiendo de otros y por ahí aportando en algún caso sí nuestra experiencia para poder ampliar un poco la información que hay. El recorrido que se haya hecho también, sí, o que se esté haciendo, y los espacios de supervisión, tanto personal, si algo muy importante, como profesional, nos otorgarán un lineamiento desde el cual estarán dadas nuestras intervenciones. ¿Sí? Y acá quiero hacer un punto particular, ¿sí? O quiero hacer una aclaración en cuanto a lo importante que es trabajar con un equipo interdisciplinario, ¿sí? De manera comprometida, ¿sí? Que podamos ser parte de ese equipo, que podamos tener justamente el lugar como profesional, ¿sí? Eso yo considero sí que es muy importante porque es también lo que nos va a seguir nutriendo como profesional. Yo soy una agradecida del equipo con el que trabajo, ¿sí? De Lu, que siempre es una persona muy, muy generosa, ¿sí? Y bueno, también al tener la formación de acompañante terapéutica, a mí la verdad es que me ayuda mucho poder trabajar con ella, ¿sí? Y también seguir teniendo vínculos con el equipo, con el grupo, ¿sí? De colegas que se ha recibido de Water de esa época cuando estudiábamos. El trabajo con otros siempre es muy importante. Así que nada, dicho esto, te doy el pase a Lucy para que pueda seguir ella con la explicación. Hola, bueno, gracias Belén por esas palabras tan emotivas. La verdad que me quedo pensando en varias cosas de lo que dijiste, sobre todo la importancia del trabajo con otros. Vos decís que el trabajo con otros enriquece la práctica y sin duda es así. Mi pregunta es cómo es posible pensar un trabajo en relación a situaciones con grave padecimiento, como es en los casos que llegan al hospital escuela, por ejemplo, o a las instituciones públicas. Voy a hacer bastante referencia a eso. Es prácticamente imposible trabajar de manera singular, individual,
en casos tan complejos, es decir, la interdisciplina sin dudas es una apuesta y es un desafío constante y es el motor posible para poder pensar y abordar este tipo de situaciones tan complejas y difíciles, ¿no? Bueno, gracias por estar también, por la invitación, gracias Lucas, gracias a los que están hoy viernes 19:35 sentados frente a una compu o escuchando mientras van por ahí o como sea. En este último encuentro es muy valioso que estén y que hayan decidido continuar formándose. Con respecto a los informes, yo tengo puntuado acá, también como Belén, me voy a ajustar a lo escrito, seguramente voy a ir y venir, pero para que no perderme como de eje, voy a leer bastante. Les quería decir que en relación a los informes psicológicos en el campo de la salud y sobre todo en la salud pública, quisiera como destacar la interrelación que se presenta o que se da entre los informes con las historias clínicas y los psicodiagnósticos, como otras modalidades formales también que plasman resultados evaluativos. Voy a ir hablando un poquito de cada una de estas instancias. Para hablar algunas características de lo que es el informe, bueno, tomé algunos autores que me ayudaron a pensar. Ustedes saben que como bibliografía específica que hable de informes es algo que no está tan aceitado. Creo que es una estrategia por parte de la comisión de graduados pensar en una jornada que hable de informes justamente porque no hay un material así donde uno diga, bueno, me voy acá a leer a ver cómo se hace un informe, sino que es parte de una construcción singular también y que tiene algunos ejes y unos puntos que está bueno poder ir pensando entre todos. El informe escrito en este caso es un documento que se realiza para otros profesionales o equipos que lo demandan, ¿no? Da cuenta, comunica los resultados de una evaluación que se realiza de una persona, atendiendo su singularidad y su situación, es decir, no solo se evalúa al sujeto de manera aislada, y esto es algo que también lo pensamos en relación a la intervención profesional, sino que es el sujeto entendido en su contexto. Y con esto voy a retomar el concepto que plantea la ley 26657 en cuanto a salud mental, como la salud mental como determinante de componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, ¿sí? Pensando en la información que se plasma en el informe, en el documento, la misma, y acá compartimos con las características que Belén mencionaba, la misma información debe ser clara, sintetizada, tiene que estar organizada, dando cuenta de la situación que se presenta de ese sujeto en un contexto particular y en un momento dado. Lo que no significa que nosotros no historicemos en los informes. Es decir, nosotros nos piden un informe de la situación actual, pero lo que no significa que no podamos historizar brevemente, porque esto es importante. A ver, necesitamos tener en cuenta que nosotros escribimos para otros, y no perder de eje eso, porque es decir, va a haber un otro que va a estar leyendo y que necesita entender, y no perder de vista cuál es el objetivo principal de este informe. Si nosotros vamos a historizar, por ejemplo, en relación a algo del padecimiento, porque consideramos que eso tiene que ver con su situación actual, lo vamos a hacer, ¿sí? Hay cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de la escritura, hacia quién va dirigido, si es hacia otros colegas, si es para un equipo de derivación, si es para Defensoría del Poder Judicial, si es para una escuela. ¿Cuál es el motivo de solicitud del mismo? Pudiendo explicitar de manera concisa nuestra valoración de la situación actual de ese sujeto, los hallazgos o conclusiones que nosotros evaluamos. Nosotros me refiero el profesional o el equipo terapéutico y las sugerencias o recomendaciones para tal caso, ¿no? Como algunos puntos a tener en cuenta a la hora de escribir.
si bien el informe suele ser parte de una comunicación unidireccional, es decir, de un lado hacia el otro, y escrita, que da cuenta de un proceso que es evaluativo, es importante, y esto también lo quiero como resaltar, que podamos enriquecer la intervención ampliando la perspectiva y posibilitando un encuentro presencial. Entonces, allí, además de presentar el documento y el informe, puntualizamos mediante la palabra hablada y permitimos el intercambio y damos lugar a una perspectiva más amplia, de una clínica más amplia. Entonces, no es solamente enviar el documento, enviar el informe, sino también, en la medida de lo posible, esto no significa que va a ser en todos los casos igual, hay veces que no es necesario, pero si tenemos la posibilidad de encontrarnos con esos otros, con los referentes de la escuela, con los abogados defensores, para poder hablar no solo del informe, sino también poder comentar algunas otras situaciones, siempre va a ser más enriquecedor para entender la situación. La forma de estructurar un informe psicológico depende también básicamente del enfoque teórico que cada uno o que cada psicólogo tenga al respecto, ¿sí? Ahí también, por supuesto que depende de la singularidad de cada profesional, se estructura basando en este sistema teórico que les decía, por ejemplo, desde el psicoanálisis. Para otros, parte de la descripción de los resultados de técnicas, de procedimientos utilizados en la exploración, por ejemplo, ¿sí? Colegas que trabajan desde una perspectiva donde son los test sus herramientas y entonces los informes tendrán que ver con los resultados que allí encuentran. Y Sattler, que es uno de los escritores que tomo para hablar de informes, parece que hace una definición bastante interesante, no muy diferente a lo que ya venimos mencionando, pero dice que para que sea un buen informe, el mismo debe contemplar los hechos principales que le acontecen a ese sujeto, como ya los mencioné anteriormente. Esta información es obtenida por los resultados que arrojan las técnicas que el profesional realice, supongan técnicas proyectivas como ya les dije, las entrevistas y el material pertinente que puede recabar, por ejemplo, desde las historias clínicas. Y acá sí me voy a detener, porque las historias clínicas también son un documento, también es una herramienta clínica, legal y administrativa, y alojan una escritura institucionalizada de las intervenciones que se hacen, por ejemplo, en un hospital. En esas intervenciones dan cuenta de las actividades que hicieron todos los profesionales, el cual deben registrar sus prácticas terapéuticas realizadas en relación a esa situación en la línea de un tratamiento. Los registros en las historias clínicas deben ser claros y precisos, cumplimentando siempre con los datos del usuario de manera completa, como así también la fecha, firma y sello del profesional interviniente. Se debe realizar con letra clara y en una redacción comprensible. No se puede borrar ni utilizar abreviaturas, entre otras cuestiones. Hay mucho para decir de las historias clínicas, yo no quería ampliar demasiado. Angelina Ariampré se refiere que la historia clínica como documento otorga una identidad, una existencia legal al paciente, al profesional, que en tanto tal se hace responsable de la conducción de un tratamiento, y a las prácticas mismas en tanto tales. Por lo tanto, que estas prácticas y su justificación quedan registradas hace que tengan una inscripción legal dentro de un marco institucional. La autora dice, escribir permite al profesional tomar distancia, hacer ajeno aquello en lo que se implica y reflexionar sobre la clínica. La escritura aparece como un ejercicio que nos invita a detenernos,
a reformular y a revisar nuestras prácticas dentro de lo que es un marco de tratamiento. Silvana Supo habla de cartografías institucionales y comunitarias. Me parece interesante pensarlo desde ese lugar, las cartografías institucionales y comunitarias, la diversidad en los padecimientos de los sujetos que llegan a los servicios de salud, sus familias, los espacios grupales que intentan alojar algo de ese orden de sufrimiento y transformarlo en un plan creativo, por ejemplo. Todos estos son escenarios que confluyen e interrogan a los equipos. ¿Qué lugar para las tensiones, para los enfoques de la clínica y la perspectiva ética de nuestros días? Una de las particularidades de la intervención del psicólogo en instituciones públicas de salud es que en pocas oportunidades trabaja solo. Algo de esto ya veníamos hablando. Pero sí sucede que hay colegas que se desempeñan en determinadas áreas que necesitan del abordaje profesional exclusivamente individual, en el cual se incluyen los psicodiagnósticos, por ejemplo, ¿no? Concluidos por técnicas de exploración, como sucede en algunos sectores del área laboral o de salud laboral que por ahí tienen algunas instituciones. Voy a hablar un poquito del psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico es un proceso comunicacional, es dinámico, ocurre dentro de una situación bipersonal, tiene un tiempo, una duración limitada. El objetivo es la comprensión y la descripción de los procesos singulares psicológicos de la persona evaluada. Incluye diversos procedimientos, instrumentos y técnicas que abarcan los aspectos pretéritos, pasados, la anamnesis, el presente, el diagnóstico, y futuro, un pronóstico. Este proceso se inicia con la canalización o demanda directa para la evaluación de una persona o de un grupo. Pasa por diferentes fases de planeación, recopilación y procesamiento para concluir en una comunicación oral y o escrita de los resultados. Estos psicodiagnósticos, si bien nosotros claramente lo podemos hacer también desde un lugar como profesional y no necesariamente en el área laboral, por ejemplo, tomo este ejemplo porque me parece que es bastante puntual y particularmente desde casi todos los profesionales, por ejemplo, que trabajan en el hospital, lo hacen desde una perspectiva clínica y teórica que no tiene tanto que ver con la utilización de técnicas proyectivas, sino que utilizan otras herramientas como la entrevista y la lectura de historia clínica y demás para analizar y hacer los informes. Por eso quiero que también nosotros podemos hacer un psicodiagnóstico allí, pero no lo hacemos o en pocas ocasiones lo hacemos porque nuestro trabajo, nuestros informes casi siempre van a estar enlazados a otros. Ya voy a ir a eso. Y en este caso, como les comenté, en el caso de salud laboral, solamente los hace el psicólogo, ¿sí? Es una intervención en un test proyectivo de determinada cantidad de preguntas para dar una evaluación acerca de la situación. Les decía que entonces, la mayoría de las veces, el psicólogo entonces trabaja o interviene desde una perspectiva en clínica que se entrama a otras miradas profesionales, ¿sí? En un intento de lo que tan asiduamente escuchamos como trabajo interdisciplinario. La ley, otra vez la retomo, 2657, en el artículo 8, cuando habla de modalidades de abordaje, menciona que debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes, por supuesto que está incluido el acompañamiento terapéutico. Tomo la definición de Alicia Stolkiner de interdisciplina, reconocer la historicidad y por lo tanto la relatividad de la construcción
de los saberes disciplinarios no supone relaciones lineales de causalidad y antepone la comprensión de la complejidad a la búsqueda de las partículas aisladas. Tal es así, hablo de interdisciplina porque, como les decía anteriormente, en casi o en muchas ocasiones o en muchos dispositivos, la escritura de un informe es una escritura compartida. Y esto significa que se realiza de manera conjunta, por ejemplo, entre el psiquiatra, el trabajador social, el psicólogo, el acompañante terapéutico, abarcando diferentes aristas. La dimensión subjetiva en la cual hacemos hincapié según ese padecimiento, la situación actual que involucra su cotidianeidad, sus vínculos, la cuestión habitacional, recursos económicos. Para finalizar, por ejemplo, con el esquema farmacológico y el diagnóstico, que en algunas ocasiones lo precisamos de manera aglomerada según un manual diagnóstico, dependiendo para quién va dirigido, ¿no? Como para resumir y ultimar, quiero decir que de lo que se trata entonces es de posibilitar una escritura, de materializar la letra como un borde, como un recurso que ordena, que promueve y solventa los derechos de los profesionales y de quienes se encuentran en un territorio más vulnerable y de mayor fragilidad. Bueno, hasta acá más o menos algunos lineamientos de lo que podemos pensar como los informes dentro de lo que son las instituciones públicas de salud. Bueno, Lucy, muchas gracias. Belén también, muchas gracias a ambas. La idea ahora es, bueno, a ver si hay preguntas, consultas, dudas, el momento bueno, de poder problematizar un poco esto que nos traen Lucina y Belén. Y bueno, también abrir el juego, digamos, a que si hay por ahí colegas que están trabajando efectivamente en instituciones públicas y quieren contar sus experiencias, también puedan hacerlo para poder ir pensando un poco de qué manera van entendiendo esto de los informes o cómo lo han hecho. No, por ahí yo quería retomar en relación a esto que han comentado. Interesante y qué complejo, digamos, pensar efectivamente las escrituras de los informes en este ámbito de las instituciones públicas, teniendo en cuenta, digamos, esto de que tomamos, por ejemplo, las historias clínicas y que estos informes también van a tener que ver con las intervenciones de otros profesionales que también intervienen en esa situación. En ese sentido, por ahí pensar que, bueno, a partir de la ley 26657, que justamente estipula y establece el trabajo interdisciplinario, nos permite pensar en las complejidades, digamos, que tienen las intervenciones que tenemos en esos espacios públicos, digamos. Eso, digamos, dificulta por ahí capaz el encuentro o la escritura, cuando también las disciplinas son tan diferentes y los posicionamientos teóricos también, digamos. Sin embargo, bueno, es toda una construcción necesaria y fundamental poder hacerlo. Absolutamente, y no siempre coincidimos con la perspectiva del otro, pero sí tenemos en cuenta que tenemos un objetivo común y ahí sí podemos pensar la dimensión de la interdisciplina, ¿no? Armar un informe en conjunto siempre va a ser una herramienta y un resguardo también, tanto para los profesionales como para los usuarios, ¿sí? Siempre es en perspectiva de salud, es decir, los hacemos porque consideramos que elevando este informe a quienes nos solicitaron, estamos eh, apostando a la salud mental del otro y estamos a que
nuestras prácticas también se visibilicen, y muchas veces sucede eso, que por ahí se desconoce qué es lo que se está interviniendo en el momento actual y que por eso se solicita un informe, y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de dar cuenta, ¿sí? De qué es, cómo estamos trabajando y qué es lo que está sucediendo en esta situación. Buenas tardes. Quería Hola. hacer una consulta respecto a las evoluciones que se hacen. Yo soy AT y estoy trabajando en el hospital escuela, y esta cuestión de evolucionar en cada acompañamiento, en cada encuentro que hay, ¿no? Sinceramente, al principio es como que estuve media desorientada a la hora de cómo narrar y qué sería lo importante por ahí de esta evolución que se hace, ¿no? Por ahí si ustedes pueden como dar algunas pautas así importantes como para tener en cuenta, si bien me he estado leyendo mis evoluciones del principio y las evoluciones de ahora, y como que fui manejando un poco el lenguaje, acotando un poco más esto de las cuestiones anecdóticas, de las circunstancias en las que se dan por ahí, pero igual por ahí no sé, algún aporte que nos pueda ayudar a esta cuestión de las evoluciones que se hacen en la historia clínica, que también quedan registradas y que son importantes, digamos, hacerla lo mejor posible. Bueno, María, en el caso de las evoluciones en las historias clínicas, últimamente hubo algunas capacitaciones para los profesionales acerca de quiénes son. Pensar eso cuando vos decís, Ay, perdón, estoy escuchando encima Belén, ¿puede ser? Como un delay. Belén, te cedo. Sí, sí, capaz que también estamos conectados aquí. Belén, ¿nos escuchás? Te cedo la palabra. Me parece que se cayó porque a mí me quedó la imagen congelada ya. Ahí volvió a entrar. Ahí volvió. Vamos a esperarla que ella había iniciado. Hoy no es un día para el internet, me parece. Está como raro, ¿no? No sé si Belén nos escuchás, pero habías comenzado a hablar y yo no te escuché y salieron como que las dos conversaciones juntas. Si querés vos comentar acerca de tu experiencia en relación a las evoluciones. Está. Belén, ¿estás? sí, perdón, me Ahí saca va. todo el tiempo, ya se me quedó la compu sin conexión. No sé, ¿me escuchan ustedes? Porque a mí me parece que me saca todo el tiempo de la reunión. Te escuchamos. ¿Ahora estás? Ahora Bien, sí. ahora Ok, estoy. Bueno, dale. les aviso que estoy ya sin internet en la computadora, no sé qué sucede. Me conecté desde el teléfono. Había escuchado algo que había planteado una de las compañeras, sí, en cuanto a cómo pensar por ahí la evolución en los informes. Justo les estaba pensando en responderle esto, que yo decía, bueno, en comparando los informes, lo anecdótico, sí, que por ahí uno va visualizando cuando lee los informes anteriores, hasta ahí yo alcancé a escuchar. Eh, por ahí decirle sí, que tiene que ver con esto. La escritura yo creo que es el hecho de escribir, de volver a reescribir. La práctica de la escritura es lo que nos va a ir como aceitando en esto de escribir, que por supuesto que cada caso es particular, que cada situación en la que nosotros escribamos va a ser una situación particular, pero creo que el ejercicio de la escritura tiene que ver muchísimo con esto, con ir, no sé si la palabra sería perfeccionando, pero como encontrándole una vuelta más allá a la escritura, sí haciéndonos más cercanos a esa pauta del escribir, sí, al hábito de escribir, sí, de que nosotros podamos tener constancia de nuestras intervenciones, sí, por ahí lo que son crónicas que hacíamos para las prácticas, sí, esto de tener el ejercicio de la escritura, de poder ir llevando un seguimiento de nuestras intervenciones, sí, a manera personal.
después esto nos va a facilitar muchísimo más a la hora de poder hacer un informe, ¿sí? De poder tener acceso a la información que nosotros venimos tomando nota a lo largo de nuestras intervenciones. Sí, por ahí agregar que les comentaba que últimamente hubieron algunas capacitaciones para profesionales del hospital acerca de las historias clínicas concretamente. Y decirte, María, que bueno, que quizás estas evaluaciones que vos haces, entiendo que la práctica del acompañamiento terapéutico también, no sé en tu situación, pero al intervenir varias horas o varias veces por semana, requiere de, bueno, que seguramente evalúes que lo que acontece en esos encuentros sea necesario de poder y fundamentalmente que quede registrado en la historia clínica. No necesariamente tiene que ser a partir de una evolución, perdón, de una escritura, sino que podés hacer informes, por ejemplo, semanales o quincenales para que queden adjuntos en las historias clínicas y de esa manera ir viendo o evaluando cómo se ha dado tu práctica, porque lo cierto también es que en el caso de las historias clínicas eh, evolucionan los trabajadores que están dentro del hospital, ¿sí? Si bien hubo algunas reformulaciones al respecto en cuanto, bueno, quiénes pueden evolucionar en las historias clínicas, en su momento se estaba habilitado que puedan hacerlos los estudiantes acompañados de la firma del equipo, después eso eh, no se pudo, nos dijeron que no era del todo legal, por así decirlo. Recuerden que esto es un documento que sucede. ¿Por qué lo traigo y por qué es tan delicado de tomar? Digo, es un documento legal. Con esto quiere decir que hay situaciones que, al ser tan complejas, a veces la justicia dispone de la historia clínica porque necesita de la historia clínica para, porque es un material eh, del cual puede dar cuenta de determinadas cuestiones. eh, y si está, por ejemplo, en este caso la firma o de un estudiante de acompañamiento terapéutico que no es un profesional aún, le puede ser de llamado a declarar, etcétera, exactamente. Entonces, eso no puede ser así. En este caso, María, vos lo que podés hacer sí son informes quincenales, informes evaluativos, porque entiendo que tu inclusión al caso es a partir de tu participación de manera privada, digamos, ¿no? En esto de que, bueno, si el usuario tiene una obra social, entonces podemos contemplar la inclusión del acompañante terapéutico en esta mixtura de una atención pública-privada, ¿no? Como es el caso de Belén también, que trabaja con nosotros, que estamos trabajando de manera conjunta con algunos usuarios que tienen obra social. Claro, sería mi situación. Yo estoy trabajando con Incluir y es una paciente crónica y por ahí se vuelve como medio repetitivo por ahí evolucionar cada encuentro. Así que está bueno esto de poder hacerlo semanalmente o a través de un informe más. Quincenalmente. Claro. Sí, esa es la Ok. sugerencia claro, porque si no, por esto digo, ¿no? Porque por ahí si son las intervenciones tan seguidas y por ahí donde no hay grandes modificaciones, sobre todo si se trata de una usuaria crónica, Crónica, bueno, sí, quizás, sí. quizás me equivoco, pero No, sí, puede sí. puede que así suceda, podés hacer informes quincenales o mensuales, por ahí es algo que lo podés trabajar con el equipo según las consideraciones también tuyas, es una opción. Claro, fue por ahí, yo lo tomé como muy, fue no sé si sugerencia, me dijeron, hay que evolucionar y acá tener la historia clínica. Y yo lo tomé como que cada encuentro tenía que hacer un registro de esto, por eso por ahí mi inquietud, digamos. Ujú. Bueno, gracias. De nada. Bueno, voy a leer una pregunta de María Julia Pesante. Dice, quería preguntar cómo vuelcan en los informes individuales
esto que en la práctica trabajan de manera interdisciplinaria, o en todo caso si existen características específicas para realizar informes interdisciplinarios. Bueno, es un poco lo que ya veníamos hablando, digamos, ¿no? Es decir, los informes interdisciplinarios tienen que ver con una lectura compartida acerca de una situación. Por ejemplo, si trabajamos con el psiquiatra, la trabajadora social y el acompañante terapéutico, bueno, cada uno desde su especificidad nos va a dar herramientas para la elaboración de un informe. Lo cierto es que es sentarse a hablar también, es sentarse o sentarnos en la computadora, si quieren, y ir pensando qué es lo que vamos a decir y primero preguntar, bueno, ¿quién nos pide el informe? Que, por ejemplo, si la escuela nos pide un informe a partir de una situación que recuerdo que nos pasó de una joven que estaba en una situación bastante delicada y que nos solicitan que si puede dar continuidad a la escolaridad de manera virtual. Entonces la escuela nos dice, bueno, ¿por qué el equipo considera que cuando ya se volvió a la presencialidad, esta alumna no puede volver y sí considerar la participación virtual? Entonces nosotros tenemos que fundamentar por qué creemos que ella no está en condiciones de volver a la presencialidad, por ejemplo, y sí continuar desde una perspectiva virtual eh, por determinadas cuestiones. Entonces el informe va a estar orientado a eso específicamente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo hicimos el psiquiatra y yo. Entonces hablamos de la dimensión del diagnóstico, de la dimensión del lazo social, de la dificultad que tiene ella para hacer lazos con el otro, de lo difícil que es estar presente en una grupalidad, cuando hay otros que, por ejemplo, les resultan hostiles, etcétera, etcétera. Podemos hablar algo del diagnóstico de manera cuidada, de manera que no perjudique la situación de ella, pero por ejemplo, en este caso no es necesario poner la medicación que está tomando. ¿Para qué? A la escuela no le interesa saber qué medicación está tomando, sí necesita saber por qué el psiquiatra, por qué el psicólogo, por qué la T consideran que es mejor que continúe, por ejemplo, desde la casa de la virtualidad y no en la presencialidad. ¿Se entiende? Entonces por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que preguntó, va a depender de lo que puedas dialogar vos con el equipo en relación, bueno, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Qué nos pide? ¿Quién nos pide el informe? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra propuesta también? No solamente dar cuenta de la información, nosotros también proponemos algo. Bueno, proponemos que esta situación, bueno, proponemos que tal cosa, ¿sí? No sé si aclaré por ahí. Me había Julieta había preguntado. preguntado. No sé si sigue ahí Julieta, o no. Sí, sí, María muchas gracias. Julia. Bueno, Julia, perdón. Sí, pensaba, digamos, en esto, ¿no? De qué importante fue de una manera la aprobación de la ley de salud mental, que nos permite pensar en informes que sean justamente interdisciplinarios y que tengan que ver con una mirada situacional, ¿no? Porque justamente esto es algo que surgió en todos los encuentros, que lo venimos charlando desde el primer encuentro, que estuvo más pensado desde los marcos normativos y éticos para pensar cada informe en los distintos ámbitos, pero se juega esto, digamos, primero a quién va dirigido, luego cuál es el objetivo, cuál es la propuesta, y sobre todo esto del cuidado de qué se dice allí, digamos, en esos informes. Esto de poder evitar poner un diagnóstico, a menos que sea realmente necesario, digamos, porque justamente lo que hace es etiquetar, digamos, y por ahí promueve otras prácticas que van a contrapelo, digamos, lo que plantea la ley. absolutamente. Creo que ahí está la estrategia del equipo en qué hacer hincapié, si en un diagnóstico o en las potencialidades que tiene esa persona o en la situación actual del cual está atravesando. ¿No? Es independiente por ahí el diagnóstico, depende desde dónde se quiera parar al respecto. Sí, tal cual. Era algo que conversábamos el otro día con Lucina cuando nos encontramos para poder pensar más o menos cómo íbamos a plantear la presentación. Era esto, sí, charlar sobre esto. Bueno,
qué poner con en los ítems, ¿sí? Si creíamos considerables poder hacer mención a esto, con la aclaración pertinente que el diagnóstico cuándo es necesario, ¿sí? Y frente a quién lo solicita, ¿sí? Y el motivo de eso, también pensando en esto de la implicancia ética que tenemos como profesionales, la mirada que vamos a tener sobre ese caso, ¿sí? Y que también sí nos interpela ahí a pensar, bueno, ¿qué es necesario dejar planteado en ese informe y para qué? ¿Sí? Es algo que también que conversamos el otro día con Lu. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Aprovechen ahora porque se termina el ciclo, no sé si lo renovaremos el año que viene. Si no preguntan, seguramente que no. Sí, por favor, que lo sigan haciendo. Sí, sí. Ya vamos a pensarlo desde la presencialidad quizás para el año próximo con la posibilidad de estar más cercanos. Sí, Sí. ojalá que así sea. Bueno, hay mucho como para hablar en relación a los informes, por ahí creo que eso también es como depende de cada situación, depende de la institución en la que uno esté incluido, o esto que venimos repitiendo, la institución que nos solicita. Depende también y fundamentalmente a dónde queremos hacer hincapié, qué es lo que queremos decir, qué queremos decir, con qué queremos, para qué lo hacemos al informe. No perder de eje que siempre va a ser leído por un otro y que ese otro a veces no sé si la tiene tan clara las cuestiones en relación a la salud mental, por ejemplo, ¿no? La escuela o mismo la justicia. Hay veces que, por supuesto que uno tiene que hablar con lenguaje técnico, pero tiene que ser un lenguaje sencillo también, tienen que ser ideas claras, tienen que ser breves. Un informe de 10 páginas se pierde el eje central acerca de por qué nosotros estamos evaluando y enviando ese informe, ¿sí? Que muchas veces, a ver, esto se puede un poco desglosar o ampliar si nos podemos encontrar presencialmente con ese otro, con la escuela, con el defensor, una audiencia y demás, pero no siempre tenemos esa chance. A veces es enviar el informe y esa es la única oportunidad que tenemos para nosotros para, bueno, poner sobre la mesa nuestras consideraciones acerca de la situación actual de esa persona y las condiciones de ese tratamiento y lo que nosotros consideramos eh, y lo que también proponemos. Sí, también pensaba en esto, sí, como que lo mencionaba al finalizar la presentación inicial, de que también es algo que está abierto a que lo podamos seguir construyendo, a que es algo que lo vamos a tener que seguir trabajando, sí, sobre todo desde el campo de la tesis. Es importante que también en- desde la experiencia o desde la práctica o desde las intervenciones que vayamos teniendo, poder juntarnos, charlar con otros, sí, poner puestas en común, volver a repensar. Es importante, justamente, más allá de lo que trabajemos con nuestro equipo, sí, el que nos llama a intervenir, desde nuestra supervisión personal, desde nuestra supervisión sí, profesional, también el compartir con otros colegas, sí, me parece que, como decía Lu, uno busca información por ahí para leer sobre informes y no está bueno. Quizás ahí está nuestro desafío de poder, junto con otros, ir construyendo, ¿sí? Desde nuestra parte aportar lo que conocemos, escuchar al otro, poder nutrirnos, poder trabajar en conjunto para ir, sí, por ahí construyendo esto que quede como una base, como un puntapié, como algo que podamos trabajar en conjunto. Es muy importante para mí, sí. En lo particular, para esta presentación hablé mucho con mis colegas y con compañeras con las que me he recibido y este escrito sí tiene que ver mucho con eso, con el compartir con ellas, que si están por acá les mando un beso. Y con Lu también, sí, poder poner puntos en común, poder también preguntarnos, repreguntarnos qué considera el otro al respecto de lo que nosotros estamos planteando, porque me parece que eso es lo que nos enriquece como profesionales. Claramente. Escribir como hechos constitutivos de nuevos espacios, dijo Belén, ¿no? Que
es una frase muy, muy sabia, porque de eso se trata, de una construcción colectiva, siempre la salida es con otros, con otros. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, hay un comentario, le voy a leer. Carolina Martínez dice, ¿cuán complejo se vuelve en el ámbito escolar cuando somos llamados a intervenir, separar esta cuestión del diagnóstico donde trabajamos con sujetos? Efectivamente. Sobre todo cuando hablamos de diagnóstico en la infancia, ¿no? Que siempre son diagnósticos en lápiz, ¿no? Como dicen los autores. Algo que es de un momento, es un psiquismo en formación, hablar de diagnóstico como algo o como un eje principal de un escrito o de un abordaje es bastante complejo pararnos desde ahí. Creo que, bueno, se trata de poder pensar las infancias desde una manera más libre y no etiquetada precisamente. Pero absolutamente entiendo tu comentario porque las escuelas se manejan, digamos, a partir de los diagnósticos presentes en las situaciones, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, nuestro trabajo ahí también como AT es darle lugar justamente a otras cosas que tienen que ver con la subjetividad y lo terapéutico y desprendernos un poco de esto que viene dado como etiqueta, como, ¿no? como sello en ese niño, esa niña, en esa infancia. Tal cual, coincido con lo que dice Lu. Y por ahí también el acompañamiento terapéutico lo que tiene es esa posibilidad de ver en el ámbito cotidiano unas cuestiones que el resto de los profesionales no puede ver, y eso también me parece, digamos, que a la hora de pensar estos informes, eh, brinda, digamos, ahí retomamos esto que decía Belén hoy, ¿no? De informantes, pero no me acuerdo bien las frases ahora, pero bueno, tiene que ver con esto, digamos, de no ser Informes, informante pero no en sí, pero sí informantes. tener esa información que nos permite. ¿Cómo? Informes, pero no ¿Cómo? informantes, lo dice Rossi. Ah, Informes, pero no Rossi lo informantes. plantea, exacto. Que tiene que ver con esa posibilidad, digamos, de poder complejizar justamente estas intervenciones, estas lecturas, y habilitar otra cosa, digamos. Por eso, digamos, ahí volvemos a esto de la ley de salud mental y cómo el AT en este punto, digamos, brinda como más herramientas para pensar estas situaciones y estas complejidades. María Inés Tal cual. plantea. No, dale, dale, Belu, dale. Se fue. Bueno, María Inés planteaba, ahí está nuestro desafío, ya que muchas veces las escuelas solo ven con los anteojos del diagnóstico. Ahí volvió Belén. Perdón, estoy con muchos problemas de internet. Me llegó a mí, Lucas, el problema ahora de internet. Dale, creo que ibas a comentar algo vos sobre el rol de la T para pensar las complejidades. Perdón, sí, yo planteaba esto de que cuando vos hacías referencia a esto de informes no informantes y la posibilidad que tenemos como AT de trabajar en lo cotidiano y tener acceso a muchísima más información que por ahí, por la situación, sí, el psicólogo, no sé, el trabajador social, el psiquiatra no tiene acceso, es también pensamos sí y tener en claro
qué objetivos buscamos con esa información o qué podemos llegar a generar con trasladar esa información, sí, de manera correcta, de manera ética, de manera profesional al equipo. ¿Sí? ¿Qué cambios se puede? Yo pensaba, por ejemplo, las redefiniciones y las estrategias que se pueden pensar. Con la riqueza que tenemos desde trabajar desde lo cotidiano, desde poner el cuerpo ahí, sí, en el día a día, en los lugares en los que por ahí los profesionales no tienen acceso, sí, por justamente, bueno, la característica de su práctica, sí, de cada profesión distinta. Y ahí pensamos, sí, bueno, ese es nuestro lugar, la ley nos avala así a poder empezar a trabajar desde ese lado, es muy importante esto que se da, y el poder aprovecharlo, y poder hacer de eso, sí, dejar plasmado la importancia que tiene nuestra incorporación como profesionales ahí, dejar constancia de cuál es nuestro trabajo ahí en el cotidiano. Sí, que no es solamente un acompañar, sino que poder dar cuenta de que con las lecturas que nosotros podemos hacer, sí, con estos informes o con las reuniones interdisciplinarias con el equipo, se pueden plantear, no sé, reestructuración de estrategia, cambios de objetivo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero los saludo a Luciana, Belén, Lucas. No sé si esto quería comentarles algo, no sé si es algo compartido entre los que estamos presentes, pero por ahí pensaba en la dificultad que se nos pone a los profesionales a veces cuando queremos hacer un informe digamos, por esta dinámica que tienen las obras sociales, ¿no? Esto de que a veces hay que plantear un peor escenario o el peor escenario posible bueno, de los usuarios para poder sostener un tratamiento, digo. A veces hay que presentarlos como algo crónico, como que, bueno, no se puede pensar, digo, la idea de salud, ¿no? Como algo complejo, como que, bueno, que necesitamos a veces todos, digamos, de determinados dispositivos o espacios terapéuticos en distintos momentos de la vida de cada uno, ¿no? Entonces, a veces se interrumpen tratamientos por esto bueno, no tener la cobertura, bueno, porque se la piensa justamente de manera estática la salud, esto de decir, bueno, hay que presentar el peor escenario posible para que uno pueda seguir trabajando con esa persona. Y eso a veces, digamos, nos pone en una encrucijada complicada a todos. No sé si es algo que por ahí o por lo menos a mí me ha pasado en varias situaciones. Pensar las ¿Me escuchan ahí? continuidades, por Sí. ejemplo, decía hola Juan, antes, pensar las continuidades de la figura de los acompañamientos terapéuticos. Por ejemplo, ustedes saben que hay que presentar, o el equipo interdisciplinario tiene que hacer un informe acerca de por qué se considera que es necesario o la continuidad del acompañamiento terapéutico o la incorporación de un acompañamiento terapéutico. Y esto que vos decías de presentar o hablar acerca de un panorama más terrible posible, cosa de que autoricen eh, el acompañamiento, es algo realmente muy complejo, porque pareciera que las obras sociales entienden que es necesaria la incorporación de determinado recurso solo si esa situación o si ese caso está en una instancia muy grave, ¿no? Entonces, tener que reforzar las dificultades que presenta esa persona o poder pensar de manera estratégica qué decir en un informe para que realmente se pueda brindar el acompañamiento terapéutico y que eso no sea un punto en el cual también vulnere los derechos del usuario. Digo, escribir cosas que no son, también es complejo, digamos, ¿no? Pero a la vez se entiende que las obras sociales necesitan leer de que es urgente la condición o la situación actual para incorporar o para darle continuidad al recurso. Entonces, es es un tema bastante delicado, pero que sucede. Sí, Sí, a eso también. perdón, Belén, sí, a eso hacía referencia, esto bueno, de pensar a la salud, digamos, como algo tan estático como esto de que lo necesitamos para en cualquier situación de la vida y que hay que, en algún punto, digamos, el diagnóstico tiene que ser algo estigmatizante, algo que vulnere derechos. Por eso me parecía que eso es algo que a mí por lo menos me interpela bastante en la práctica.
Sí, haciendo referencia un poco a lo que decía Lu de las obras sociales, sí, también podemos pensar en esta situación pandémica, sí, la solicitud de las obras sociales mensualmente, por lo menos en mi caso, y de varias colegas que nos solicitan que el equipo presente o que llevemos un informe presentado para que nos puedan abonar el mes, sí, un informe mensual por parte del equipo, sí, también es para pensar esto. El cambio de la pandemia sí lo que trajo y hasta ahora sí lo siguen sosteniendo a esta solicitud de que se presente por parte del equipo un informe que avale nuestra intervención. Pensaba mientras las escuchaba y lo escuchaba Juan, que quizá justamente el inconveniente, el mayor inconveniente es que el servicio, digamos, o la práctica del acompañamiento terapéutico aún no está del todo institucionalizado. Fíjense, digamos, que de hecho para poder dar inicio a un acompañamiento terapéutico se necesita, digamos, en la mayoría de los casos, el pedido de un psicólogo o psicóloga y de un médico o médica, para que efectivamente diga, bueno, sí, esta persona requiere una T. Y yo creo que ahí va de la mano de, bueno, de que efectivamente el recurso se utiliza en estos casos de urgencia, digamos, y no como una prestación que, bueno, que capaz que una persona que no está en estado de emergencia subjetiva requiere efectivamente una T, pero bueno, no hace falta, digamos, en ese sentido requerir la indicación médica, digamos, psicológica. O sea, en ese punto, digamos, me parece que tiene que ver con que estamos en proceso de institucionalizarla, pero no está del todo, digamos, inscripta en ese sentido, y por eso también las obras sociales por ahí dan tantas vueltas para poder efectivamente aprobar esas prestaciones. Bueno, no sé si hay más consultas, comentarios. Si no, bueno, felicitaciones, sí, ahora pasamos al link de nuevo. Bueno, siendo las 8:26 de un viernes de noviembre, bastante caluroso, eh, podemos ir cerrando. De nuevo, bueno, agradecer a Lucina, a María Belén por estar hoy, a ustedes también por sumarse y compartir estos espacios. Como dije hoy al principio, desde la Secretaría de Extensión nos interesa que los graduados y las graduadas de nuestra casa, y bueno, y los estudiantes que están prontos a recibirse también, puedan tener estos espacios de encuentro, eh, donde, bueno, efectivamente podamos problematizar cuestiones que tienen que ver con la práctica profesional, que sabemos que durante el transcurrir de la carrera, de grado, de pregrado, por ahí no se pueden abordar tanto, así que bueno, abrir estos espacios es fundamental para nosotros. Seguramente estaremos enviando alguna encuesta de qué otras cosas les gustaría que podamos seguir trabajando el año que viene. Y bueno, agradecerles de nuevo a Lucina, a Belén, y estamos a disposición desde la Secretaría y del área de graduados para lo que necesiten. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por sumarse. Un gusto, la verdad, esta tarde de viernes, noche ya, compartirla con ustedes. Igualmente, en esa línea, gracias por la invitación, nada, y esperemos que se sigan dando estos espacios, sí, es algo que hemos conversado bastante, que bueno, cuando nosotros cursamos por ahí no estaba tanto esto, sí, de los encuentros y estas posibilidades, me parece que está bueno que lo podamos plantear, que lo podamos ir sosteniendo, sobre todo para los que se están próximos a recibir, sí, que se puedan ir interiorizando con estas charlas, sí, está bueno nosotros conversar con ellos y que podamos ellos conversar con nosotros, me parece que hace a la formación. Gracias, Lucas. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Y nos estamos viendo, ojalá que presencialmente el año que viene. Eso mismo. Ojalá. Hasta Buen fin Nos luego. de. vemos. Buen fin de. Hasta luego. Gracias. Se tuvo.